Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Que tengan un bendecido sábado. Le damos gracias al Padre porque nos ha despertado, porque ha soplado un día más en nuestras vidas. Vamos a empezar con su palabra. Seguimos con Segunda de Crónicas, el capítulo 3 y 4, y leeremos de Primera de Juan el capítulo 3. Luego se los digo, vamos a empezar con la palabra, que es lo más importante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvai. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de unos hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo, de azul púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas, de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Hizo también un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un bronce de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro, y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz y de una flor de lis, y le cabían 3.000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas, y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igual hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ella, y colocó el mar
al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hirán también hizo calderos, y palas y tazones, y acabó Hirán la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios: 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él. Y calderos y palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres Hirán Abi, al rey Salomón, para la casa de Jehová. Los fundió rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas, de oro puro, para que las encendiese delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Qué trabajo, ¿verdad? Y seguramente que fue un trabajo hecho con amor, ¿verdad? Bueno, vamos a Primera de Juan y vamos a leer el capítulo 3. Hijos de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios,
y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el hombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Qué buen versículo, ¿no? El 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Siempre es muy fácil hablar, pero a la hora de hacer también es fácil no hacer nada. Y esto es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Bueno, hermanos, yo estuve mirando, porque se suponía que terminaríamos la Biblia en este año, pero estuve mirando bien la guía que yo tengo y veo que hay un error. Y sí vamos a terminar el Nuevo Testamento, pero no vamos a terminar el Antiguo Testamento, porque faltarían todos los profetas. Vamos a terminar este mes con Apocalipsis y Crónicas, y luego faltarían los profetas. Entonces yo voy a seguir leyendo lo que queda del Antiguo Testamento hasta que termine lo que es este nuevo año que empieza. Yo espero que ustedes sigan escuchando la palabra que nuestro Señor nos dejó. Quedan libros muy interesantes porque es la historia de Esther, que es súper interesante. Queda Proverbios, que es un libro muy bonito. Queda la historia de Job, queda Isaías, queda la historia de Daniel. O sea, quedan muchas historias por leer y no las voy a dejar. Entonces yo espero que ustedes sigan ahí y ya tendré que quitar de ahí el título la lectura de la Biblia en un año, porque es que la guía que tengo me estuve mirándola bien y no tiene todos estos profetas. Pero no pasa nada, seguiremos leyéndola, yo por lo menos la voy a hacer. Ya la palabra de hoy ya la hemos leído, la hemos escuchado. Le pedimos al Padre que nos bendiga en el día de hoy, que nos lleve de su mano como siempre. Y nada, que sigamos el mandamiento que acabamos de leer, que amemos a nuestros hermanos, que amemos al prójimo y que si nos hacen mal, pues haya ellos. Nosotros seguiremos haciendo el bien. Bendiciones, hermanos, y hasta mañana.